Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video nuevo. Hoy vamos a hablar de mi experiencia personal cuando trabajé en el Festival del Terror del Salitre Mágico aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces los invito para que se queden hasta el final del video y también para que se suscriban aquí en las letricas rojas y le den clic a la campanita de notificaciones donde les va a llegar semanalmente nuestros videos. Aquí desde la casa, utilizando tapabocas, generando conciencia. Entonces los invito para que se queden hasta el final y vamos. Listo amigos, entonces ahora sí vamos a empezar con nuestra historia. El Salitre Mágico hace unas convocatorias un mes antes del festival donde hace o empiezan la búsqueda de actores o de personas que deseen trabajar dentro del Festival del Terror. Allí te confirman el día y la hora en la que debe de presentarse uno y luego cuando ya llega ese día que uno va y se presenta, primero hay una reunión en la cual nos explican sobre las reglas, las condiciones y las restricciones que tiene el festival. Nos explican también cómo funciona todo el Festival del Terror y también nos explican o nos dicen cuánto nos van a pagar por todo el festival como tal. Eh, Después de que pasa esta mini reunión, entonces ya las personas que están haciendo como el casting, estas personas te ponen a escoger con cuatro personajes. Entonces puedes hacerlo de zombie, puede hacerlo de payaso, puede hacerlo de un demente o puede hacerlo de un psicópata asesino. Puede cualquiera de estos cuatro personajes interpretarlos en 15 segundos. En estos 15 segundos usted tiene como el poder de mostrar cómo hace ese personaje y las personas que hacen el casting entonces ya te seleccionan. Después de que entonces empiezan a pasar a uno por uno, ya uno empieza a preparar su personaje, tiene 15 segundos para prepararlo y en este tiempo digamos que mientras que los demás van pasando, ya uno se va poniendo todo nervioso porque pues es algo que usted quiere pasarlo y cuando en el momento en que a mí me tocó hacer el casting, yo presenté un personaje como de psicópata y las personas que están haciendo el casting entonces empiezan a mirar tu personaje desde el momento en que entras a la sala donde están haciendo el casting. Empecé a hacer mi casting, 30 segundos más o menos, y pues afortunadamente, gracias a Dios, pasé este primer casting. Bueno amigos, entonces después de que pasé este casting, ya nos hicieron las pruebas psicotécnicas, que pues son las pruebas que hacen en cualquier empresa como tal. Y luego de esas pruebas psicotécnicas vienen los exámenes médicos y ya después de que pase los exámenes médicos, ya ahí sí firma un contrato con el Salitre Mágico directamente. Bueno amigos, después de que firmamos contrato, ya nos dan las fechas exactas donde empezamos a trabajar como tal. Entonces, el primer día de trabajo, recuerdo muy bien que entramos a las 8 de la mañana y en ese lapso de la mañana de 8 a 12, eh, nosotros ahí tuvimos, bueno, nos dieron la bienvenida, el gerente, todo el personal del Salitre Mágico. Y luego ya empezamos como a escoger las casas de terror de la cual cada uno quería ir participando.
En mi caso, yo aún no tenía clara la casa, entonces yo empecé a buscar todas las casas, empecé a mirar cuál me gustaba o cuál se acomodaba más a mí. Y bueno, inicialmente empecé en la casa de los payasos y pues realmente no me sentí cómodo porque no fui capaz de hacer una risa de payaso diabólico. Entonces luego pasé a otra casa y así sucesivamente hasta que llegué exactamente a la casa donde me quedé, que era Horror House. Era la casa más grande de todo el festival. Después de que ya todos los empleados, todos los trabajadores que estábamos ahí para el festival, encontráramos la casa, ya nos íbamos como con el grupo, con el coordinador de la casa y con el grupo de personas que iban a trabajar con usted dentro de esa casa. Entonces, luego de que estábamos, digamos, en mi grupo, en mi casa de Horror House, todavía no conocía la casa como tal por dentro. Y ya de ahí nos empezaron pues a leer toda la parte de seguridad, toda la parte de primeros auxilios, por donde quedan las salidas de emergencias y de la casa, bueno, todo esto. Después de esto empezamos a escoger los personajes que íbamos a ir interpretando dentro de la casa. Nosotros, como le digo, nosotros todavía no conocíamos la casa, entonces no sabíamos qué personaje escoger. Luego, después de eso, entramos a la casa a hacer un recorrido y no les voy a mentir que me dio un poquito de miedo porque todo era muy real, todo es muy real. La parte de muñecos, de máscaras, de disfraces, todas las escenografías de la casa estaban completamente muy bien diseñadas y cuando entré me dio un poquitico de miedo porque siempre se sentía la tensión más la música que psicológicamente te va a meter ese miedo dentro de la cabeza y bueno, pues como les digo, no les niego que me dio un poquitico de miedo. Después de que salimos de la casa, empezamos a escoger los personajes y en estos personajes empezamos a ir mirando cuál nos acomodábamos. Habían personajes donde tres o cuatro personas lo querían, entonces había que audicionar con esas personas. En mi caso, yo escogí ser un cirujano psicópata y tenía que, digamos, lucharlo con otra persona porque me tocó pues audicionar para este personaje y el cual me lo gané también. También me gané el personaje del cirujano psicópata. Entonces ahí pues empezamos como con el pie derecho porque me gané los dos castings. El primero para entrar a trabajar al Salitre y el segundo para entrar a ser el cirujano psicópata. En este primer día de trabajo fue toda esta parte de escoger los personajes, de conocer la casa, de hacer toda esta parte de empalme, porque el día siguiente ya teníamos la primer prueba de fuego, digámoslo así, que era con los mismos empleados del Salitre Mágico, más la parte administrativa, más los gerentes. Todas estas personas entraban a las casas y usted ya tenía que hacer su trabajo. O sea, en este caso nosotros entrábamos en el segundo día, entrábamos a las 2 de la tarde y salimos a las 10 de la noche
y en el transcurso de las 2 de la tarde hasta las 6:30 estuvimos maquillándonos, vistiéndonos y preparándonos pues como para el primer día de muestra. Luego, después de las 6:30 de la tarde, ya empezaron, cada uno pues empezamos a organizarnos en el sitio donde íbamos a asustar o a hacer el escenario nuestro. En mi caso, pues como les digo, yo era un cirujano psicópata, entonces a mí me tocaba en el pabellón de hospital, era un mini hospital pequeño y ahí pues habíamos varios enfermeros y médicos y yo como cirujano, todos obviamente psicópatas. Luego, después de que a las 6:30, 7 de la noche empezaron a entrar ya las personas, los mismos empleados del salitre, nosotros ya empezamos a ir soltando el miedo de que de pronto lo hiciéramos mal o que de pronto nos corrigieran algo. Pero pues ese día era para eso, era para corregirnos y para ir como sabiendo qué nos tocaba hacer o por dónde salíamos o cómo gritar. Entonces ese segundo día de trabajo, que pues prácticamente fue el primero para poder dar la prueba de fuego, fue muy interesante porque ahí aprendimos a soltarnos y aprendimos a hacer gritar a la gente. Ya el tercer día ya entrábamos normal, el horario era de 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, pero nosotros como empleados entrábamos a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana porque pues teníamos que llegar a maquillarnos, a vestirnos y luego después de que cerraran el parque nos tocaba que desmaquillarnos y pues dejar el vestuario en su puesto. Ese día nosotros entramos, ya era el tercer día y entramos normal a trabajar en el horario habitual que era las 5 de la tarde, pero ese día era algo muy especial porque aún no había entrada al público, sino que eran las cortesías, eran solamente nuestras familias las que entraban a ver toda la parte del festival de terror y entraban a las casas, pero pues lastimosamente pues en mi caso no pude darle solo a mi familia porque pues mi familia estaba muy lejos y pues en el caso de Jonathan por ejemplo pues tampoco pudimos, entonces nuestras entradas se perdieron porque no tuvimos a quien regalárselas. Eh, entonces, ese día fue solo con las familias de todos los actores y de todo el personal y empezamos muchísimo más la prueba de fuego porque ya era personal que entraban en sus grupos, que entraban en su recocha y teníamos que ya trabajar netamente como si estuviéramos en un servicio al público en general. Entonces ya ahí empezamos a divertirnos nosotros como monstruos y también a divertir a la gente porque pues de verdad que se siente súper bacano asustar a las personas y que gritan, personas que lloraban, personas que parecía como si se les fuera a salir el corazón y entonces eso eran unas experiencias muy divertidas. Y ya el cuarto día, que era el estreno del Festival del Terror, sí ya lo empezamos con todos los platillos, con todo lo de ley. Y ya ese día pues habían muchísimos invitados, muchísimos famosos invitados, en los cuales nosotros teníamos que asustarlos y ya pues se le dio entrada al público en general. Entonces ya después de esto empezamos a trabajar ya de chorro, ya la gente se divertía, gritaba, reía. Era muy, muy, muy divertido, realmente una experiencia muy, muy, muy bacana, muy inolvidable. Fue una experiencia súper bonita, súper chévere.
Entonces, pues ya después de este día del estreno como tal, de ahí hasta que terminamos el festival, ya trabajábamos normal desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana y pues bueno, realmente nosotros fue algo que nos divirtió, nos animó y pues realmente la experiencia de trabajar en el Festival del Terror es muy, muy bacana. Bueno, entonces, pues también les comento de que ahí, cuando uno está trabajando dentro de los escenarios, pues pasan muchas cosas. Pueden pasar cosas muy buenas, cosas muy divertidas y también cosas malucas. En caso de que hay personas que te gritan, hay personas que te golpean. En mi caso nunca me golpearon, nunca me estrujaron, pero sí tuve compañeros que tenían que llevarlos a la enfermería porque los golpeaban, les rompían la cabeza o les pegaban una patada y les rompían la parte del pie. Bueno, vi a muchos compañeros que realmente había mucha gente que los trataba muy, muy, muy mal. En mi caso pues no me pasó, yo trataba de estar un poco más alejado, pero sí habían cosas muy chéveres. Entonces pues una de las cosas que me pasó es que el grito que metí, porque yo trabajaba con dos muñecas súper, súper sangrientas, había una que no tenía ojos y había otra que estaba como así como tiesa y llena de sangre. Y entonces en el momento en que yo tenía un poquito de descanso, yo me recosté contra la camilla y la muñeca me tocó con este dedo, me tocó la cara, porque pues cuando yo me recosté en la camilla que hice, descargué mis brazos sobre la camilla, pues la muñeca automáticamente movió las manos y al mover las manos me tocó la cara con este dedo y pues no se imaginan el brinco que metí, creo que fueron 2 metros que brinqué porque el susto que en ese momento me llevé fue muy grande porque pues yo estaba solo y solamente tenía las muñecas a mi lado, entonces fue un susto grandísimo y tampoco les puedo negar de que los primeros días que estaba trabajando a mí me daba miedo entrar a la casa solo porque la música te lleva a que te dé miedo. Los muñecos, habían muchas máscaras por todos lados, habían animales disecados, habían, habían muchas cosas, muchas, muchas cosas que te hacían dar miedo sin necesidad de que te asustaran. El simple escenario y la simple música que estaba sonando en ese momento, eso hacía que nos diera miedo. Entonces no les niego de que los primeros días yo no era capaz de entrar a la casa solo porque me daba miedo de que algún muñeco se parara y me tocara o que algo me pasara dentro de la casa. Entonces ya luego después de 10 días, de ciertos días, ya pues yo ya decía, no, pues yo trabajo en esta casa, ¿cómo me va a dar miedo de esta casa? Entonces ahí fue donde empecé a perder el miedo, pero no se los niego de que me daba miedo, inicialmente me daba miedo entrar a la casa solo. Tuvimos personas que nos tocaba sacarlas de la casa
porque les daba taquicardia, porque ya no se sentían cómodos dentro de la casa, porque habían personas que no alcanzaban a salir de la casa de hacer todo el recorrido porque ya se sentían súper mal. Entonces tuvimos muchas personas que tuvimos que sacar de la casa sin terminar el recorrido. Nuestra casa, bueno, la casa donde trabajé se llamaba Horror House y es en este momento actualmente es la casa más grande que tiene el Parque Salitre Mágico. Aproximadamente se demora como 20 minutos o media hora todo el recorrido. Entonces es una de las casas más grandes fuera pues de todo el resto de casas. Después de esto y después de que digamos pasamos todo el mes de octubre y principios de noviembre que se termina el Festival del Terror, ya nosotros terminamos como tal la labor de trabajar dentro del festival y el festival o el Salitre Mágico ya nos hace una fiesta de despedida y ahí pues la pasamos ya muy bacano con el resto de compañeros. Se hace uno muy buenos amigos, compañeros. Creo que nosotros como tal, Horror House como tal, nosotros todos los compañeros de esa casa éramos muy unidos. Nosotros no tuvimos nunca problemas entre nosotros. Éramos creo que la mejor casa en compañerismo. Además de que fuimos la mejor casa de todo el Festival del Terror. Entonces, eso yo creo que se reflejaba en el compañerismo que teníamos como grupo de casa, se reflejaba al público de que fuimos la mejor casa dentro de todo el Festival del Terror. Después de la fiesta, nos regalaron 10 entradas gratis para ir al parque Salitre Mágico ya en un día normal del parque. Y pues ahí sí ya le regalamos las entradas a unos vecinos que ya tuvimos como el tiempo de invitarlos y de que fueran con nosotros al parque. Entonces, esta fue mi historia dentro del Festival del Terror. Bueno amigos, también entonces me gustaría saber y me lo dejan abajo en la cajita de comentarios si tienen alguna pregunta sobre el Festival del Terror, si les gustaría trabajar dentro del Festival del Terror o las personas que trabajaron dentro del Festival del Terror también, déjenmelo en los comentarios y me cuentan cómo les pareció la experiencia de trabajar en este Festival del Terror del Parque Salitre Mágico. Entonces, no siendo más, les recuerdo que los invito para que se suscriban a mi canal aquí en la Letrica Rojas y que también le den clic a la campanita de notificaciones donde semanalmente van subiendo los videos y les llega esta notificación para que sepan que yo ya subí un nuevo video. Entonces, bueno, esto es todo por el momento. Los invito para que le den manito arriba y que pues Dios los bendiga siempre. Gracias por ver estos videos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.